Buenas amigos, ¿cómo estamos? Hoy os traigo un programa de edición PDF profesional que el 85% es gratuito y sin límite de tiempo, ni pruebas y demás. Así nos vamos a evitar pues otro tipo de programas como por ejemplo editores online que pues pones en riesgo tu privacidad y seguridad, que tienen limitaciones, tienen marcas de agua y al final muchas veces te piden pagar, o otros programas que te bien te los instalas pero que son lentos, son pesados, hace que el PC vaya muy despacio, al final también te hacen pagar y tienen unos precios muy elevados y al final una relación mala de calidad-precio. Este programa está muy bien porque es una solución profesional, ¿vale? Que tenemos una versión gratuita que tiene, como te decía, el 85% de las funciones, el OCR, convertir a PDF y demás, sin límite de tiempo y que las tenemos disponibles desde el primer momento, que es ligero, rápido y lo mejor, una cosa de todas, es que se parece a un Word. Vas a editar los PDFs como si fueran un Word, la apariencia. Ahora después te voy a enseñar a instalarlo y lo vamos a ver. También otras funciones que tiene interesantes, que también tiene OCR que nos va a servir para convertir esos PDFs pues a Word, a Excel y otros formatos que en el día a día pues nos puede venir muy bien. Puedes hacer anotaciones para colaborar con otras personas. El rendimiento ya te decía que que es muy liviano. La prueba gratuita, que en realidad no es una prueba, es uso gratuito del 85% de las funciones sin limitación, no es un mes o 3 meses como otros programas, ¿vale? Y muchas funciones ilimitadas y actualizaciones gratuitas. Luego ya tienes la versión de pago por si te interesan esa 15% de funciones que no están incluidas. Así que nada, en este vídeo pues vamos a ver por qué es una de las mejores opciones ahora que tenemos disponibles para editar nuestros PDFs. En su web podemos ver algunas de las opciones así de forma rápida, por ejemplo que tiene IA, que ahora pues viene muy bien para el tema de edición de PDFs. Tienes un chat donde puedes pues editar. Mira, por aquí tenemos las opciones más detalladas, pues el OCR que te decía, que tiene una alta precisión del 99% para convertir de PDFs a otros formatos. Tienes todos estos por aquí, ¿vale? Editar, anotaciones, organización, formulario, leer, crear PDFs, por eso te digo, es muy similar la parte de arriba a un Word. Puedes firmarlos, ¿vale? Importante para pues, rellenar formularios y demás que te hagan falta. Puedes protegerlos con contraseña, comprimir y hasta puedes grabar fragmentos de vídeo que quieras incluir en el propio PDF, lo cual, pues lo digo, está muy bien. Así que nada, os voy a enseñar cómo instalarlo y esas funciones, vamos a probarlas aquí en este vídeo para que las podáis ver. Así que nada, para descargarlo es tan sencillo, pues darle aquí al botoncito de descargar gratis. Para que lo veáis, estoy en el navegador, pues nada, le damos aquí a descargar gratis y nos va a empezar desde su propia página web la descarga. ¿Veis? Como tarda muy poquito, le damos a ejecutar y aquí, pues nada, le damos aquí a instalar y esperamos a que se nos instale. Y en pocos segundos, pues ya lo tenemos instalado, se nos abrirá directamente aquí el programa y luego se nos abre pues una ventana donde nos dice que la instalación fue un éxito. Aquí nos preguntará que si queremos que sea nuestro editor PDF predeterminado, pues lo suyo es decirle que sí, para aprovechar todas las funciones. Y aquí ya tenemos el programa Maximizo. Y nada, pues podemos crear un archivo desde aquí, desde cero, crear un archivo PDF, o podemos ver en blanco, o desde archivo. Aquí, pues mira, este que tengo por aquí a mano, le damos, es un Word. Aquí lo podéis ver, que es un .doc, es decir, un archivo de Word. Y como veis nos lo ha abierto tal cual para poder editarlo. Aquí arriba tenemos pues todas las funciones que os comentaba que podemos usar. Bueno, pues aquí con el archivo Word ya en el propio editor de PDF, bueno, como esto es un poquito sencillito, pues mira, voy a hacer una cosa, voy a coger una captura para así veas de paso cómo podemos agregar imágenes pues de forma muy fácil. ¿Ves? Le doy a Control V y ahora ya tengo una imagen para que sea un poquito un PDF más completito. Y ahora pues este archivo que tenemos, vamos a maximizar aquí, podríamos darle aquí en guardar como y lo convertimos en PDF, aunque como veis en la carpeta temporal ya me lo ha guardado como una versión PDF, pero bueno, para que veáis, pues lo podíais guardar donde quisieras, que ya lo tendríamos guardado.
No obstante, por aquí tengo otro PDF que he conseguido, que tiene aquí unas cuantas imágenes, y ya el propio programa me dice que este es un PDF escaneado, que puedes realizar la función OCR para escanear y editar estas imágenes. Os iba a comentar antes de nada que podemos convertirlo aquí pues a otros formatos, a Word, a Excel, a PowerPoint, a imágenes, por ejemplo, a Word. Pues tú le das aquí y dices, este archivo parece ser un documento escaneado, desea usar OCR para convertirlo. La tecnología OCR puede convertir el texto en imágenes, en texto editable y o buscable, ¿vale? Entonces decimos que sí, que lo haga, y entonces aquí hace el proceso, le decimos que queremos hacer, le damos a reconfirmar. Pero bueno, para que lo veas mejor, dado que ese solo son imágenes y no hay texto, voy a coger este y voy a hecho una captura del texto, voy a borrar todo este texto, le doy aquí a editar texto, y como veis puedo editar todo el texto, y ahora puedo copiar otra vez pues una imagen, ¿veis? Ahora es una imagen, ya no es un texto. Entonces le doy aquí a convertir a Word, ¿vale? Te dice si ya se has guardado los cambios, le voy a decir, bueno, le voy a decir que ahora no, y aquí le voy a decir que convertir, ¿vale? La primera nos pide iniciar sesión, también gratuito, y ahora nos va a convertir. Y como vais a ver ahora, aquí tengo el Word para que lo veáis, me lo ha convertido a un archivo de Word sin problema y con el texto editable, ¿vale? Es decir, ha reconocido ese texto. Voy a salir de aquí, salimos para que lo veáis, salimos esto, que es un texto, que es una imagen, ha reconocido esa imagen y por OCR ha escaneado todo ese texto y lo ha convertido de la imagen en texto editable. Pues nada, vamos a seguir probando cosas. Nada, le voy a dar el control y la ruedecita un poco más para arriba para hacerlo más grande. Un poco de zoom, que si no cuesta verlo. Ahora lo que voy a hacer es con control Z, voy a volver a mi archivo original con texto de verdad para poder seguir haciendo. Ya os he mostrado cómo se puede editar fácilmente. Como podemos, por aquí tenemos todas las opciones. Tenemos el inicio, agregar texto, resaltar, por si quieres decir a tu compañero, oye, revísame esto, que está mal. Vale, pues un montón, es que tiene tantas cosas, sticker, editor, que tantas cosas que sería complicado ponernos a verlas todas en un único vídeo. Lo del OCR que ya hemos visto, para convertir esas imágenes en texto, si lo tienen. Para convertir, no hace falta que te vengas aquí en convertir, te puedes ir aquí a Word para convertirlo directamente en un Word, en un Excel, en un PowerPoint, a imagen. Es decir, el propio archivo puedes convertirlo a imagen. Podría haberlo hecho así para luego usar el OCR. Podemos fusionar dos archivos PDF que tengamos, dos páginas separadas, comprimir este PDF, porque a veces para enviarlo por correo, pues eso nos implica no podamos enviarlo, se ocupa mucho, pues aquí lo podemos comprimir. Pues por aquí un montón de cosas, herramientas, editar, convertir, la parte de protegerlo, podemos ponerle una en contraseña si queremos que lo puedan ver, pero no puedan editarlo, o simplemente que no puedan ni verlo, ¿vale? Una marca de reacción. En la parte de página, pues podemos extraer, yo que sé, mira, tenía un montón de aquí de texto, que me he liado yo a poner texto. Podemos extraer una página concreta, la 5, recortar la página. Pues la verdad es que pues, tenemos tantas opciones, marca de agua. Otra función interesante, ¿vale? Y que nos puede no hacer falta, es la de firmar. Aquí en comentario, le damos aquí a firmar, puedes crear una firma y tú tienes aquí varias opciones, puedes dibujarla por aquí, escribirla, imaginar e insertarla en el propio archivo. Una imagen que ya tengas con tu firma y la puedes insertar para validar ese archivo. Y así más cosas destacables, bueno, por aquí, ¿vale? Tienes espacio en la nube que tienes 2 gigas, tienes créditos IA, porque tienen funciones también de IA, y nada, pues imagínate que has comprado, claro, lo vemos, las funciones ese 15% adicional, pues tú le das aquí, meterías tu clave, y una vez metida, pues ya tenías la validación insertada para usar esas funciones que ahora vamos a ver. Pero bueno, antes de pasar a eso, una cosa que me gusta también mucho, que es las funciones de IA. Seleccionas ahí todo, le das aquí a IA, ahí, ¿vale? Y puedes resumir, traducir, explicación, por ejemplo, traducir. Te traduce del inglés, que lo tienes aquí, al español, aunque bueno, puedes seleccionar otros idiomas, el que a ti te guste. La verdad es que está muy bien también. Y lo que te digo, si te apetece dar el salto a la versión para ese 15%, esas funciones adicionales, pues también tienen ofertas y está muy baratico. Aquí lo puedes ver en su web, que tienes por individual, tienes uno que es el más popular y luego licencia de 15 meses. Pues aquí un poquito la descripción de cada uno
Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario fijado, que todos tienen marca sin agua, lo que decíamos. Tienes 300 créditos para la IA, actualizaciones gratuitas de por vida. No esto que te coges una y luego ya después te hacen pagar para actualizar, mira, 2 usuarios, entrega al instante, tienes más almacenamiento en la nube y así pues vas ampliando y puedes verlo. Como ves por aquí, pues está certificado y se puede pagar con todos estos servicios de confianza. Y está, pues lo dicho, puedes incluso hasta por equipos, una suscripción, échale un ojo. Pues nada, amigos, te invito a probarlo, que le eches un ojo y que me cuentes en los comentarios, como en otros vídeos, qué te ha parecido, qué funciones son las que más te gustan o si ves algo que se podría mejorar. Yo la verdad, pues todo lo que he probado está bastante bien, pues es mejor que usar una herramienta online que al final se lo estás subiendo a un servidor de terceros y a saber dónde acaba ese documento, que es muy sencillo de usar y tienes un montón de funciones gratuitas, ¿vale? Que pesa poco, has visto que ha ido muy bien, que no ha sido pesado, como otros programas a lo mejor más pesados tipo Adobe o Nitro. Y otras, el OCR, que está muy bien para pasarte esas imágenes de texto a texto para poderlo editar. Y lo mejor que tenemos eso, pues esas funciones gratuitas sin tener que estar pagando y que si te pasas luego a la versión de pago, pues tienes hasta 30 días de prueba de reembolso. Así que nada, lo dicho, como no hay otra cosa mejor que es descargarlo y que lo instales y lo pruebes por ti mismo, si dado que es gratuito y no te va a super nada y si sale en un momento, pues nada, lo dicho, te invito a que lo pruebes y leo tus comentarios. Si te ha gustado este vídeo, pues dale un like, suscríbete, que me ayuda mucho y nos vemos amigos en el próximo vídeo. Hasta luego.